Lo que voy a hacer para ir con cuidado es cavar todo alrededor y no cavar directamente en la señal, por si acaso es algún tipo de artefacto explosivo o lo que sea. Pues otro vídeo más de detección metálica. Hoy estoy en este bosque, es un robledal. He venido hasta aquí porque el otro día vine a mirar setas con un amigo. Sí, he dicho bien, he dicho mirar porque yo no las recojo. Ni siquiera me gusta el sabor de las setas, solo me gusta verlas. Las identifico con un libro, les saco fotos. Bueno, oye, cada uno con sus paranoias, tampoco me juzguéis. Y resulta que buscando setas me encontré un trozo de una bomba de la guerra civil. Así que los que me conoceréis de hace tiempo sabréis que me entraron unas ganas locas de venir aquí a pasar el detector. El bosque está despejado, así que hay bastante sitio para pasar el plato. Por cierto, hoy vengo con el MX Sport de Whites y quiero agradecer a la gente del Mundo Detector, que es la que me está ayudando muchísimo a la hora de hacer estos vídeos. Os voy a dejar un enlace a su tienda aquí en la descripción del vídeo. Vamos a ver qué encontramos por aquí. A ver esta. A ver qué es. Está fuera ya. No sé qué es. Fijaros. Sí que puede ser un cacho de una espoleta de una bomba porque suena muy bien, parece cobre. Bueno, vamos a continuar, a ver si encontramos algo más consistente. Mira, esta no está nada mal. 76 o así. Y parece que está bastante profunda, vamos a ver lo que es. Vale, ¿qué es esto? Sí, sí lo es. Sí es. Esto es un trozo de una espoleta, mirad. Fijaros. Este sí que es un trozo que se ve que es de una espoleta. Voy a limpiarlo un poco y le echamos un vistazo. Fijaros. Mirad, se ve aquí la rosca donde encaja la espoleta con la bomba. Y esta sería la parte superior. A ver si encontramos alguna pieza más de la bomba por aquí. Estaría genial. A ver qué es esto. Sigue en el agujero. No lo pillo, tío. A ver. Aquí, ya lo saqué. ¡Hostia! ¡Una moneda, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué son? ¿500 pesetas? Sí, son 500 pelas, tío. Flipa, mirad. Alucinar, chaval. 500 pesetas, tío. No me lo esperaba aquí, ¿eh? Encima, fijaros la profundidad a la que he salido, ¿eh? Hacía mucho de que no sacaba una de estas, ¿eh? Vamos a continuar. Fijaros en esta señal, mirad. Parece algo grande porque cuando levanto el plato sigue sonando.
Así que lo que voy a hacer para ir con cuidado es cavar todo alrededor y no cavar directamente en la señal, por si acaso es algún tipo de artefacto explosivo o lo que sea. Vamos a ver qué es. Ya verás. Tanto rollo para que luego sea una lata de mejillones. Hola, Virgen. Aquí se me sobrecarga el detector. A ver, si lo cojo con el pinpointer. Sí. No, señalar con el pinpointer tampoco es muy grande, ¿no? Bueno, sí que es grande, sí. Espera, a ver. Está más para acá. Ah, aquí toco algo. Pues sí, pues sí, es una bomba. Bueno, creo que es una bomba. No, es una bomba seguro, vamos. Mirad. Voy a desenterrarla porque sé que esta es la parte de arriba. Si os dais cuenta, falta todo lo que es la espoleta. Así que puedo manipularla sin problema, porque esto sé que no va a explotar. Aún así, si os encontráis algo de esto y no sabéis si puede explotar o no, os aconsejo que no lo manipuléis. Yo ya he encontrado varias de estas, esta no es la primera que encuentro. Y bueno, siempre que las encuentro así que puedo ver si tienen la espoleta o no, pues las saco y luego las desecho o lo que sea. Pero ni se os ocurra manipular cosas de estas si no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo, ¿vale? Vamos a sacarla de aquí. ¡Es una niña! Pues aquí está, mirad. Pesa muchísimo, tío. Fijaros, se ve aquí parte de la banda de cobre que hace que este tipo de proyectiles salgan girando del cañón. Es un proyectil de artillería. A ver si se le va algo en el culo, voy a limpiarlo un poco. Es un poco ridículo limpiar esto con el cepillo de dientes, pero no tengo nada más a mano. A ver. Nada, por aquí debajo no se ve nada. Y si os dais cuenta, aquí es donde llevaría la espoleta, que es lo que hace explotar todo este trasto. Bueno, no sé qué voy a hacer con esto, pesa muchísimo para llevármelo ahora conmigo, igual pesa 10 kilos tranquilamente. Voy a dejarlo aquí apoyado en este árbol y de la que me vaya para el coche lo recojo. Bueno, vamos a tapar esto y a seguir, a ver si encontramos alguna más, estaría genial. Creo que puedo tener otra bomba aquí, fijaros. Estoy tocando aquí algo y es bastante grande. Se me está saturando el pinpointer y todo de lo tocho que es. Vamos a acabarlo, a ver si tengo razón y es otra. Yo creo que tiene toda la pinta. Estoy tocando aquí algo. A ver. Pues no es una bomba entera, pero es un pedazo bien grande, ¿eh? Tiene toda la pinta. Si estamos encontrando todo esto por aquí, este pedazo de hierro tan gordo, seguramente sea un trozo de bomba. Bueno, yo tengo que irme. Sé que el vídeo va a quedar corto, así que voy a hacer algo luego. Esperadme un segundín. Voy a enseñaros de momento lo que hemos sacado, veréis. He encontrado toda esta basura. Estos son tapas de latas de conservas, una cuchilla de afeitar. Esto es un pedazo de aluminio. He encontrado esta moneda de 500 pesetas, que son bastante raras. La moneda nunca puede faltar. Estas balas no son balas de la época de la guerra civil, son modernas de caza. También me he encontrado esta bomba. Bueno, es un proyectil de un cañón de artillería, me imagino. Si os dais cuenta, le he estado limpiando ahora un poco mejor la banda esta de cobre, que es la que hace que el proyectil salga girando del cañón y llegue más lejos. Y por último, estos trozos de espoleta. Si os dais cuenta, este que es el más completo que tengo, sería lo que iría aquí en la bomba. Bueno, yo voy a irme de aquí, pero nos vemos ahora mismo en otro sitio, ya veréis.
Pues ya es un nuevo día. Han pasado ya como 2 semanas desde que grabé lo que habéis visto en la parte anterior del vídeo. La intención hoy es enseñaros un par de posiciones defensivas que hay aquí de la guerra civil, de las muchísimas que hay alrededor de mi ciudad. Me queda un buen trecho caminando, pero ya veréis cómo merece la pena. Fijaros, ya se ve uno de los búnkeres ahí justo detrás de esa torreta de alta tensión, no sé si lo veis. Y aún no es temprano, creo que nos va a dar tiempo a grabar bastantes cosas guays. Ah, por cierto, mirad el teléfono que me han dejado para venir hoy aquí, ya veréis. Mirad esto, tío, es un M-Horse Power 2. Este móvil no es de esos ultra resistentes como otros que os he enseñado, pero tiene una batería de 6000 mAh y asegura una autonomía de hasta 3 días. Yo llevo como una semana con él, puedo decir que es verdad, y eso que mira que yo le doy caña al móvil. Tiene un acabado metálico aquí en los bordes que le da un aspecto bastante robusto, y lo que más me sorprende es que tiene 2 cámaras aquí atrás. Nunca había tenido un teléfono con 2 cámaras. Tengo muchas ganas de hacer alguna foto y ver el efecto que da. Vamos hasta el búnker a ver qué encontramos por ahí. Fijaros en este sitio, chaval. No me acordaba que era tan grande. Aquí hay una especie de nido de ametralladora. Tiene estos típicos agujeros aquí para apoyar las patas del trípode. Y ahí está César. Quería aprovechar ahora que estamos aquí tranquilos para agradeceros todo el apoyo que está recibiendo el canal últimamente. De verdad que no me creo lo que está pasando. Cuando hace 4 años empecé a subir vídeos de mis paranoias para que los vieran mis amigos, nunca jamás pensé que fuéramos a llegar a esto. Pero tengo que hablaros de una cosa que está sucediendo y que me está empezando a preocupar. Veréis, hace aproximadamente un año, cuando el canal empezó a ir medio bien, de la nada empezaron a aparecer un montón de canales de búsqueda de tesoros, los cuales, supongo que con el objetivo de beneficiarse del algoritmo de YouTube, empezaron a utilizar combinaciones del nombre de mi canal en los suyos. Así aparecieron canales como Detección Metálica Valencia, Detección Metálica Turia, Detección Metálica Galicia y un montón más similares. No me malinterpretéis, yo estoy encantado que de alguna manera la gente empiece en esta afición inspirada por mis vídeos. El problema fue que entre esos canales empezó una especie de competición de a ver quién la tiene más grande, y de la noche a la mañana YouTube estaba lleno de gente expoliando yacimientos arqueológicos con detectores de metales, solo por ver quién saca la cosa más guay para su vídeo. Eso, por supuesto, es algo que está totalmente prohibido. Os voy a dejar por aquí arriba una anotación con un vídeo mío donde explico cómo está la legislación al respecto. Todo esto terminó cuando tuvo que intervenir la policía, deteniendo a varias personas y cerrando varios canales de YouTube en el proceso. Todo esto a mí me afectó muchísimo, no ya solo porque los canales cerrados tuvieron un nombre parecido al mío y eso generó bastante confusión, sino por el daño que hacen este tipo de noticias, por desgracia tan comunes, en una afición que me flipa tanto y que es en principio inofensiva como es la detección de metales. Pues bien, todo esto que os he estado contando está volviendo a repetirse a día de hoy. Están apareciendo un montón de nuevos canales que no están haciendo las cosas bien. Canales que no se informan sobre el uso correcto de los detectores de metales y que se meten donde no deben. Canales que no declaran sus hallazgos susceptibles de tener valor arqueológico. Canales que utilizan el nombre de mi canal, copian los títulos de mis vídeos, mis descripciones, el estilo de mis miniaturas, incluso he llegado a ver alguno que copia hasta las frases que digo en mis vídeos. Todo esto con el objetivo de utilizar el algoritmo de YouTube a su favor y engañaros a vosotros para que entréis a ver sus vídeos. Incluso he llegado a ver a uno que me copia hasta las localizaciones a las que voy a buscar en el río. Hasta el nivel de ir a buscar oro a la misma grieta, exactamente la misma grieta del río a la que yo he ido a buscar unos días atrás. Y mira que el río es grande. Encima tiene la cara dura de en el vídeo darse crédito a él mismo de como que ha estado investigando para encontrar la zona. Y en cuanto le pongo un comentario educado en su vídeo diciéndole que no me parece correcto lo que está haciendo, su reacción es borrarlo y bloquearme del canal. ¿No os imagináis la cantidad de horas que me paso dando vueltas por el río buscando localizaciones para que venga otra persona a apropiarse de mi trabajo? Si una persona es capaz de mentir así y utilizar técnicas tan rastreras para tratar de crecer, ¿qué no hará con tal de conseguir visitas? Teniendo tanto tiempo libre, ¿por qué no se molesta un poco en investigar por su cuenta y dejar de llevarse crédito por el trabajo de otros?
Lo que realmente me fastidia es la mala imagen y la confusión que se crea. Estoy viendo que va a volver a pasar lo que pasó hace un año y me va a volver a aceptar. Yo solo quiero dejaros claro que no tengo nada que ver con estos canales que están apareciendo. Estoy seguro que hay algunos que lo están haciendo bien, pero por ahora lo que he estado viendo no me ha gustado nada. Los únicos canales de este tipo a los que apoyo y admiro los tenéis en la barra de recomendados en mi canal. Yo solo quiero hacer un contenido que cuando sea viejo y mire atrás pueda sentirme orgulloso de lo que he hecho. Yo no voy a ir a una playa y voy a decir que me encontré $100.000 cuando es mentira. No voy a ir a un yacimiento arqueológico a coger 4 monedas romanas para hacerme el más guay de YouTube, ni apropiarme del trabajo de otros sin darles crédito. Yo soy feliz con lo que yo me encuentro y os lo enseño. Yo hago esto porque me apasiona. No busco beneficiarme con las cosas que encuentro, ni hacerme famoso a toda costa con un contenido que de repente se ha puesto de moda en YouTube. Bueno, siento la chapa, pero de verdad que es algo que tenía que soltar. No quiero después de tanto trabajo volver a verme en la misma situación que me vi hace un año. Bueno, vamos a ver el segundo búnker, va. Pues este es el segundo refugio. Hay muchísimos rodeando todo lo que es mi ciudad. Durante la guerra civil aquí en Oviedo hubo mucha actividad. Más de la mitad de los edificios fueron afectados por bombardeos. Por eso es tan sencillo encontrar bombas por los alrededores. Fijaros qué cañón han hecho aquí. Es casi igual de grande que el otro. Tiene también aquí un nido. Ah, mirad, tiene una especie de pasillo de acceso este. ¡Qué guapo, chaval! Flipar, desde aquí tienen visibilidad de la carretera. Acojonante, tío. Vaya sitio, chaval. Bueno, ya veis qué pasada de sitio, tío. Yo me tengo que ir ya a comer, pero si veo que el vídeo gusta, que tiene muchos likes y tal, os sigo enseñando posiciones defensivas de estas, que ya os digo, hay un montón de ellas por todo alrededor de mi ciudad. Nos vemos en el próximo vídeo.